conducirlos, orientarlos para que ustedes con el módulo se enfrenten. El módulo trae bastante y buena información sobre los milagros. Entonces aquí vamos más o menos a plantearnos como el gran problema de los milagros, en qué lo tenemos que poner fuerza para no desorientarnos y para que con una mentalidad moderna enfrentemos al milagro. Jesús en su momento lo enfrentó también como con mucha capacidad de romper lo que venía, le metió un elemento nuevo que después desaparece. Entre los cristianos nos quedamos embobados con lo aparatoso del milagro y a veces nos cuesta mucho ser capaces de penetrar dentro de lo maravilloso. A veces hay que prescindir de lo maravilloso para ver cuál es el núcleo principal del milagro. Porque en la medida en que nos peguemos de lo maravilloso, en esa misma medida el milagro va a ir desapareciendo, porque las ciencias cada vez explican más las causas que nosotros creíamos que eran milagrosas. Muchas de ellas la ciencia nos va diciendo, no, eso no es milagro porque es este proceso, eso no es milagro porque hay la cuántica, por ejemplo, ahora nos desbarató todo lo que es el concepto tradicional de milagro. Y nos hemos quedado sin bases ante la ciencia, porque como lo poníamos todo en lo maravilloso, y lo maravilloso resulta que no era tan maravilloso, sino que eran causas normales, pero que en algún momento se aceleran, en algún momento entran otros elementos de transformación, pero dentro de la ciencia tiene una explicación, muchos de ellos lógicos. Entonces tenemos que recurrir a lo que recurrió Jesús, pero que no le hemos hecho caso. ¿Qué es lo que hace genuinamente un milagro? Y en ese sentido entonces vamos a ir discutiendo todo lo que ustedes vayan planteando, sus inquietudes, sus cuestionamientos también, tanto sobre lo que hemos recibido de milagro como lo que ustedes puedan estar recibiendo también a partir de este momento. Bueno, entonces un punto primero, los milagros son género literario. Yo puedo narrar una cosa como relato del milagro, puedo hacer también una parábola sobre ese tema, puedo hacer una disputa sobre ese tema, puedo hacer cualquier cosa con determinado tema. El autor que lo va a relatar puede escoger cualquiera de los caminos. Los milagros tienen su propio género literario. Digamos que un género literario siempre es algo que está siguiendo como una matriz previa. Si yo voy a narrar, por ejemplo, un ejemplo fuera de milagro, una anunciación, ya tengo unos elementos. En una anunciación tiene que venir un ángel, tiene que saludar a alguien, tiene que resolver su problema y tiene que encomendarle una misión e irse. Entonces ese esquema sirve para todas las anunciaciones. Que se le apareció Dios a Moisés, que se le apareció Dios a Gedeón, que se le apareció Dios a Samuel, que se le apareció Dios a María, a través del ángel, que se le apareció a Zacarías. Todos tienen un esquema, una matriz. Entonces, el que va a relatar sigue esa matriz, llena como quien dice el expediente. Tiene 5 puntos, tengo que irlo llenando. Ahí la estricta historicidad siempre cae frente a los géneros literarios. El género literario adapta el suceso a un esquema y todos tienen que cumplir ese esquema. ¿Sí? Entonces el milagro también tiene su esquema. ¿Sí? El sitio, la persona, las circunstancias, qué dice el que tiene el problema, qué le responde Jesús. Muchas veces hay hasta un intento de polémica en esto, y Jesús cómo resuelve el problema. Entonces ya hay un expediente, ya hay una forma de relatar milagros.
Y los evangelistas en el Nuevo Testamento la captan muy bien. Algunos añaden algunos puntos, otros lo reducen más, pero todos siguen más o menos un esquema para relatar un milagro. Entonces, como género literario, ya eso mismo nos va a decir, bueno, entonces el milagro para cumplir un expediente tiene que llenarse con muchas circunstancias que a lo mejor el escritor las tiene que recrear. A lo mejor no fueron exactamente las que sucedieron, pero él lo recrea porque tiene un expediente que llenar y contar el milagro. No le vamos a parar muchas bolas a esto porque vamos a coger como el milagro desde otra perspectiva. Vamos a verle su contenido interno, ¿sí? En ese sentido. Entonces, no le vamos a parar muchas bolas en este rato. Todos los milagros están marcados como por 4 tiempos de la vida de Jesús. El tiempo de la novedad del reino. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cómo clasifico los milagros? Hay 1000 formas de clasificar. Ustedes van a los especialistas de milagros, uno los clasifica según un aspecto, otro según otro, según otro. Bueno, no vamos a coger porque hay 1000 caminos y no nos queda nada sabiendo todas las escuelas para clasificar un milagro, no nos queda nada así como valioso. Entonces, solamente vamos a coger este aspecto. Le vamos a pedir permiso a los evangelistas, así como hicimos alguna vez con las parábolas. Pero préstenle sus milagros, hermanos, échenle aquí en esta canasta. X milagros. Mateo, préstele sus milagros. Sáquelos del contexto en donde los tiene, echémosle en una canasta todos los milagros y vamos a ver qué orden le ponemos. Porque Marcos pone un orden, Mateo otro, Lucas otro, ¿sí? Juan, cada uno tiene un orden de acuerdo a la finalidad que tiene su evangelio. Según eso, fíjense, por ejemplo, para ver un caso así, concreto, de los relatos. ¿Se acuerdan el milagro de la higuera infructuosa que Jesús la cena? Se puede considerar un milagro. Según Juan, eso sucedió al comienzo de la vida de Jesús, tanto que lo pone en el capítulo 2 de su evangelio. Según los sinópticos, no, Señor, eso ocurrió fue al final de la vida de Jesús. Eso fue lo que desató que a Jesús lo mataron. ¿Ven cómo tratan ellos el milagro? ¿Cómo ubican ellos? Con mucha libertad. A este le conviene ponerlo al principio, lo pone al principio. A este le conviene ponerlo al fin, lo pone al fin. Uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál de los dos dice la verdad? Es que los dos dicen una verdad. Los dos dicen una verdad. Juan quiere dar a entender que la polémica de los judíos con Jesús está desde el principio. Desde el principio no lo pueden ver. Los otros dicen, no, eso está al final, cuando se fueron agudizando las cosas. Entonces, fíjense cómo tratan ellos. Entonces le vamos a pedir permiso. Echémoslo y empecemos a clasificarlo de otra forma. No lo clasifiquemos de acuerdo a cada evangelio, sino clasifiquémoslo lo que se dice como de acuerdo a las formas posiblemente originales de Jesús. ¿Cómo pudieron ir ocurriendo? Sin que en esto seamos dogmáticos? Estamos dando una tesis, una posibilidad, poniendo una hipótesis. Entonces dice uno, los milagros, como las parábolas, más o menos están obedeciendo a un camino de la vida de Jesús. ¿Ese camino cuál es? Ese camino es un campesino originario de Nazaret, después de un proceso largo, pongan ustedes, Jesús no sale con 18 años, Jesús no sale con 24 años, Jesús sale en una madurez
ya muy madura, es 30 años mínimo, sale a predicar, mínimo 30 años que podrían ser 37, muy seguramente sean 37. Si lo ponemos en torno al año 30, y si él nació en el año 7 antes de Cristo, entonces ya sería, sí, ya tirando 37, ya cercano a los 40. Era un hombre maduro. Jesús, uno le pregunta, Jesús, ¿qué le pasó, hermano, que usted ha retardado tanto? Que usted ya sí le estaba haciendo fuerza al Padre Celestial, que lo quería para esto y no. Dice uno, meterse a anunciar el reino de los cielos necesita esa madurez, que nos demuestra que no era algo improvisado por un jovencito recalentado, sino que era algo como muy repensado, tanto que Jesús empieza su camino de anunciar el reino y su camino de hacer milagros. Él lo empieza a partir de una especie de conversión. Él decide irse a bautizar, dice Lucas, se fue a bautizar como se bautizaba el pueblo, es decir, hizo cola. Él tuvo que tener su proceso. Bueno, allá en Nazaret yo me resuelvo, pero tengo que ir donde el profeta como a pedirle refuerzo y también a pedirle perdón, a ponerme, porque un profeta lo que hacía Juan era bautizar, un bautismo de conversión. Eso era lo que decía, un bautismo de conversión. Si Jesús va donde Juan Bautista es porque se quiere convertir, pero uno no se convierte solamente de criminal a no criminal, de un tipo pecador a un tipo, no, hay muchas formas de convertirse. Una forma de convertirse es de darle a Dios lo que hasta ahora no le he dado. Entonces, yo le voy a dar a Dios lo que hasta ahora no le he dado, y mi vida consiste en, se la voy a entregar toda, voy a abandonar a mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mi pueblo, y me voy a meter con esa jauría del templo. Eso tiene uno que pensarlo muy bien. Es decir, voy a darle a Dios todo. Entonces, voy a decirle al profeta que me perdone, que hasta ahora no le he dado a Dios todo. Eso no es un pecado, sino que estamos en un estado de compromiso. Entonces necesito convertirme, para eso necesito convertirme. Necesito toda la fuerza, y eso es lo que Jesús muy posiblemente va a decir al profeta. Si Jesús se llega donde el profeta, le dice, no, profeta, ya, yo vengo como siempre el Mesías, vengo a que, no, el profeta lo pone a patada, el profeta dice, ponga en serio. Aquí uno viene a convertirse. ¿Usted qué quiere pedir perdón a Dios? Profeta, vengo a decirle que no le he dado a Dios todo lo que me ha pedido y que estoy dispuesto a darse. Sé que me va a ir a lo mejor mal, que sé dónde me meto, o a lo mejor no sé ni siquiera dónde me meto, pero necesito. Entonces, venga, lo bautizo. Este me está diciendo algo, me está diciendo un pecado en el sentido de que un pecado, en la variedad de términos que tenían los hebreos para el pecado, es no llegar a donde podía haber llegado. Dice que uno de los términos que ustedes vieron en hebreo, ¿se acuerdan que había 4 términos de pecado? Y no son todos los mismos. Uno es, sí, que no llegué donde era, que me torcí un poco. El otro es que sí fui contra la injusticia. El otro que está de corrupción. Cada uno tenía un matiz distinto. El otro todo lo traducimos por pecado, entonces la Biblia no, la Biblia distingue. Entonces ese es Jesús previo a los milagros, es ese Jesús que se purifica y lo da todo, en ese sentido. Entonces, imagínense, para poder nosotros darle a los milagros su ubicación, imagínense que Jesús se acaba de bautizar. Cuando, ese día que él se bautiza, según los evangelistas, se pone en oración y hasta siente voces del cielo. Ahí aparece un primer milagro que ya no lo cuestiona.
Una de dos. Dice que cuando Jesús se fue a bautizar, saliendo del bautismo, entra en oración y se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo muy amado. Si nosotros tomamos ese milagro como una exterioridad, tenemos que decir: se oyó una voz. Hay que considerarlo como un milagro, un hecho exterior, milagroso exterior. Si decimos no, eso fue un proceso de conciencia, entonces tenemos que decir: es un milagro que me tengo que meter dentro de la conciencia de Jesús, porque así me lo permite el evangelista. Me dice que eso sucedió estando él en oración, y cuando uno está en oración es el mundo de mi conciencia, ¿sí? Que entro en contacto con Dios, con la divinidad, con lo que sea. Entonces cambia totalmente el concepto de milagro. Ya no es un milagro que hay que explicar exteriormente, sino que lo que tengo que explicar son unas expresiones simbólicas que están sucediendo en mi conciencia. Cambia el sentido del milagro, como para que nos vayamos metiendo. Ya verán que se nos va a ir haciendo luces. Entonces, este periodo primero del tiempo de Jesús, ¿en qué consiste? Es un periodo como lleno de optimismo. Él se encuentra en un contexto de legalismo. El templo se ha vuelto legalista. El templo es como el nido donde está quienes administran la ley, quienes todos los someten bajo la ley, donde el amor no cuenta mucho, donde cuenta el culto, donde cuenta las purificaciones, donde el que o la que no está pura no se puede acercar. Ahí no hay compasión, no hay misericordia, ahí hay hasta negocio. Mientras más mujeres impuras tengan, más platica me entra, porque tienen que venir a purificar, tienen que venir a sacrificar, tienen que venir a comprar las víctimas aquí, quieren citar, mientras igual todo lo que sea, el negocio de las monedas del templo. Entonces todo eso, que si cambia una moneda pagana por dos monedas paganas por una del templo, entonces ya me estoy ganando la mitad. Bueno, todo lo que ustedes quieran, todo eso. Entonces, frente a una sociedad legalista, donde el templo ha perdido como el rumbo, donde el Dios del templo ya está cambiando su fisonomía, su realidad, ya no es el Dios Padre misericordioso, sino el Dios legalista. ¿Usted cumplió la ley? Tenga. Entonces ya voy como fiel a negociar con Dios. Yo he practicado la ley que usted me tiene que dar. Entonces la gracia, el amor, la misericordia desaparece. Es decir, ya hay otro Dios. Ya hay otro Dios con otro tinte. Es el Dios siguiente de la ley, el Dios que hace cumplir la ley, el Dios que dicta la ley, el Dios de la ley, no el Dios del amor y de la misericordia. Entonces ya en el templo no está. Entonces fíjense, en una sociedad que está viviendo esto, ¿quién es el que la paga? Los pobres. ¿Por qué? Porque ellos nunca pueden estar de acuerdo a los cumplimientos de la ley. ¿Por qué? Porque tienen que negociar, y para negociar, para comprar, para negociar como la vida, en ese sentido de que tienen que estar buscando por todos los lados cómo puedo sobrevivir. Al buscar cómo puedo sobrevivir, ¿qué ocurre? Que yo tengo que ir al campo, que no me puedo purificar, porque no tengo plata para comprar las víctimas, entonces siempre voy acumulando esa impureza, ya terminé siendo impuro, ya no me importa nada, ya sé que estoy fuera de la ley, ya sé que soy un condenado, ya sé que no le voy a hacer plata. Entonces todo ese mundo de los pobres, de las mujeres, de tal, va quedando marginado, va llenándose de dolor, va sintiendo el encorvamiento de la ley que pesa. Una mujer es, desde que Jesús va a curar a una mujer engordada, Jesús va a curar a una mujer enferma, una vieja enfermita, suegra, desecho. Jesús va a preocuparse de otra mujer impura que sabe que si la delatan la pueden apedrear. Sí, Jesús va a perdonarle a otra adúltera. Jesús va a todo ese mundo de marginados y marginadas. ¿Sí? Si Jesús, dicen los fariseos, supiera qué tipo de mujer es esa la que le está tocando, cómo se deja. Es decir, había un mundo inmenso lleno de dolor. Entonces, cuando aparece un tipo
anunciando, no el Dios de la ley, que las condena a todas ellas y a todos ellos, sino un Dios de la misericordia. Hombre, hay un respiro. Este tipo nos está anunciando otra cosa. Entonces es un periodo, la llegada del reino es un periodo muy alegre, es un periodo que quita peso de encima. Y recuérdense cuando vimos las parábolas de la llegada del reino son muy optimistas, muy hermosas, muy bellas, muy poéticas, muy distintas a las parábolas de la crisis del reino. Igual con los milagros. Los milagros, hay una cantidad de milagros, yo se lo pongo ahí, catálogo, más de 200 cosas, de milagros que obedecen a este tipo optimista, donde se está cambiando las circunstancias. Los pobres no contaban, Jesús le hace un milagro a los pobres. Las mujeres no contaban, le hace un milagro a una, otra. La ley ahora en la muerta. Entonces piensen cómo hay una serie de milagros que piden un momento de optimismo, un momento en que Jesús con esos milagros está diciendo: había un modelo de sociedad de esta clase, ahora yo les ofrezco otro y lo ratifico con este milagro. Entonces hay una lógica. Por eso los milagros de la llegada del reino. Pudo haber hecho Jesús muchos más, pero los evangelistas los presentan. Me parece que no sé si es como un incondicional para poder percibir el milagro, como el momento de optimismo que usted dice. Y si es así, a mí me surge una pregunta. Los sistemas opresores se encargan hasta de eso, hasta de castrar al sujeto de la esperanza, porque por los medios en los que vive o sobrevive, más bien, parece que eso también se le muere, como la esperanza de un futuro mejor. Y resulta que uno encuentra personas que hasta defienden ese mismo sistema opresor. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de esperanza que es del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios en las personas, como de mantener en medio de la opresión la esperanza, el optimismo de un futuro mejor para poder ver el milagro? Sí. ¿Cómo será eso? Bueno, precisamente Jesús tiene eso. Jesús nos habla de un optimismo, de una esperanza, y lo primero que él hace son sus parábolas. Es como lo primero, el cuento, la fantasía, eso es lo que él hace. Pero cuando empiezan a decirle la gente, sí, solo palabras, no convencen, no terminan lo que dicen. Jesús entonces actúa, porque él siempre dice: mis obras son las que confirman mis palabras. Y él se afianza mucho, y por eso el milagro tiene tanto valor. Sin el milagro no caminamos con Jesús, porque todo eso afianza, no solamente palabras, no solamente optimismo de discurso, no solamente optimismo de actitud, sino un optimismo que yo ratifico con esto y que le doy a ustedes la clave para que ustedes lo hagan. Es lo que va a hacer siempre el milagro. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Hermano, póngale fe y verá que ve una montaña, póngale. Entonces, lo ratifica. Entonces, el milagro, sí, Jesús va a reducir el milagro a un problema de fe. Si usted quiere. Si esa suerte está castrada hasta eso por el sistema, ¿cómo descubre eso? Bueno, ese proceso, lo vamos a ver Jesús cómo hace para descubrirlo. Es entrar en los contenidos de conciencia que tiene el milagro. Y nosotros decimos, es fácil llegarlo a descubrir según el método hermenéutico que usted le aplica el milagro. El método hermenéutico que le vamos a aplicar y que lo vamos a refrescar ahora es el de la matriz social triádica. Entonces, cuando yo veo que en el relato de milagro está la matriz social triádica, es decir, una sociedad negativa, una sociedad positiva y unos elementos de conciencia, yo tengo un instrumento no teórico sino práctico para descubrir el contexto social de Jesús, cómo se defendió en ese contexto y para yo asumirlo. Entonces me da la clave de yo poder asumir esa actitud que tuvo Jesús. Ese es el secreto de la matriz social triádica. Volver a recuperar el contexto en que se movió Jesús para ver si mueve mi contexto.
para ver si también yo recupero como es la esperanza, si yo la activo. Entonces en ese momento de esperanza te vamos a catalogar los milagros de la llegada del reino, que son muy optimistas en su milagro. Pero a medida que Jesús va anunciando que llegó el reino, que los pobres, que las mujeres, que los marginados, bueno, él tiene que tocar necesariamente la figura de Dios. Porque si yo hago ahora misericordia y me salgo de las exigencias de la ley, ¿con qué autoridad? Si el Dios del templo es el Dios de la ley. Jesús, usted está ahí no solamente haciendo una cosa como que dice inocua, no, usted está tocando al templo, usted está tocando el Dios del templo, porque entonces ya es el Dios de la misericordia, que es muy contrario al Dios de la ley. Si yo me encuentro con un Dios de la misericordia, si yo me encuentro con el Dios de la ley, tengo que ir a sacrificar, a purificarme. Me purifica como la mediación. No me purifica yo directo, sino necesito. Si no tengo forma de comprar mediaciones, como ahí se me dice. Usted verá qué hace, entonces viene el pesimismo radical. Entonces, una segunda etapa es recoger los milagros que se refieran a la gratuidad. Hay milagros que tienen un matiz de que no lo merecía y le hicieron el milagro. No era el momento y Jesús se volvió en amor. Entonces le descubre un Dios de amor y de misericordia que está buscando al necesitado. Jesús, ¿usted por qué coge ese camino? Si ese camino es prohibido, el camino de la gracia, voy a buscar a quien haga el favor. Jesús, ¿usted por qué coge el camino de Sirofenicia, sabiendo que es un camino? Si usted va a Sirofenicia, ¿por qué se va a topar? Con gente cananea, con gente impura, con gente marginada, con gente que nos tenemos prohibido entrar en contacto con ellos. Si va allá Jesús, es porque tiene ganas de ofrecer algo gratuito. De la gratuidad, Entonces hay una cantidad de milagros, pero milagros de la gracia del reino, que me descubren al Dios de la misericordia, así como en las parábolas, ahora en los milagros. Y en tercer lugar, Jesús, a medida que camina en su apostolado, en su vida, ¿con quién se va encontrando? Con discípulas y discípulas, es decir, gente que quiere estar cerca de él, que él los entusiasma, que les ofrece posibilidad. Vengan conmigo y compartimos, alcanza a todos, vengan. Hay gente, serán los desocupados de siempre, los desarropados de siempre, los que andan ahí buscando lo que dice el Evangelio, nos llama con una palabra que nunca la hemos sabido cómo traducir bien. ¿Se acuerdan cómo se dice pobre? Bueno, en griego se dice tojos, los pobres, humillados. Entonces el verbo tosein, que es una persona humillada, que se abre la mano pero agachando la cabeza por la vergüenza de ser pobre. Pero hay otra palabra también, estos son como los pobres sociales. Hay otra palabra que es el ojlos, que sale muchas veces, más de 70 veces en la Biblia. Y esa palabra los evangelios lo suelen, en nuestras Biblias, decir por turba. Pero cuando uno va al diccionario, ojlos significa la turba marginada, sin rumbo. La clase social más baja, una turba. Y Jesús estaba rodeado de una turba. Jesús le habló a la turba, le habló a toda esa gente desocupada, desarrapada, que va sin rumbo. Y esa turba, le pone esa turba en el término teológico de seguimiento, y esa turba lo sigue, y hay gente de la turba que lo sigue. Entonces, fíjense que ese término no le hemos hecho caso, porque siempre está en nuestra Biblia traducido por turba. Pero cuando uno va al diccionario, es una turba marginada, ignorante, sin rumbo. Eso es el hombre. Y nunca
Sí, sí, a veces lo traducimos por masa, por turba, por multitud. Y a veces sí, pero con el matiz siempre de que es una turba empobrecida, marginada, sin rumbo, ignorante. ¿Y si fuera qué? Los anahuim vienen más bien por el todos. En el Antiguo Testamento lo ponen mucho los términos de pobreza por carencias, por actitudes y carencias. Los anahuim son carentes de. Unas veces carentes de dinero, carentes de medios humanos para vivir, sin que lleve una vida como digna. En cambio este horno es como, está considerando esa masa que en algún momento se multiplica, y que son los pobres sin rumbo. Entonces ya, como son tantos, ya no les ponen el nombre de tojos, porque no consideran la situación de cada uno, sino la situación masiva. Son una gente sin rumbo, lo que diríamos modernamente el lumpen de la sociedad, un lumpen de la sociedad. Los desocupados, los desarrapados, los que están en todo buscando ver qué. Porque el que tiene una forma casa, si sea en la pobreza, pues se levanta y duerme bajo un techo. Pero es el otro que duerme afuera de una casa, que se extiende con unos cartones que recoge esos cartones, pero que se tiene que ir sin saber a dónde va a llegar, no tiene que desayunar. Cuando están esos pobres que no tienen casa, que no tienen tal, esos son los ojos. Cuando hay pobres que sí tienen casa, pero son pobres que la sociedad no cuenta con ellos, son pobres sin rumbo, la sociedad los ha dejado ya. Hay muchos barrios marginados donde usted va y la gente sí tiene casa, no están durmiendo en la calle. Entonces usted a los de la calle les dice, por favor, si a esto como les digo, pobres, que tienen algunos medios básicos de vida, pero no cuentan en la sociedad para nada. Son barrios empobrecidos, son turbas empobrecidas, son turbas sin rumbo, son turbas que están a la espera de cualquier cosa, de lo que venga, de lo que caiga. Es un matiz muy interesante. No sé si la descripción que hace de turba sirve para también como hacer referencia de ese carbón que se produce en lugares húmedos por la descomposición de restos vegetales. Es un combustible de poco valor energético. Un grupo grande de personas, desintegrado de gente, depósito de materiales nucleares en descomposición. Sí, en la turba, en el sentido genérico tiene eso. Póngale cuidado a ese tema. Lo vamos a retomar en el módulo de griego. Pero para que vean el griego, ¿para qué sirve? Para que se vayan motivando. Así como nos va para la sociedad, nos hace parte de la también porque el mismo gobierno de las propuestas no los toma en cuenta ni económicas, ni educativas, ni sociales, están totalmente marginados de estar. Ellos tienen su dignidad, no están durmiendo en la calle, cualquier cosa comen en el día por su lucha, pero son esa clase social marginada, sin rumbo, que no cuenta para lo que le espera es sobrevivir. Exacto. Que se mantiene como un organismo. Debe ponerle cuidado a eso. Porque los que viven en la casa también pueden ser personas con casa vecinados. Bueno, entonces Jesús dice, para ver un tercer aspecto de su vida. El primero, el anuncio del reino, unos milagros positivos, bonitos, que nos van a recuperar sujetos y actitudes de Jesús, contrarias a la que está viviendo la sociedad. Esta sociedad oprime a los pobres, Jesús quiere a los pobres. Esta sociedad margina a la mujer, Jesús atiende a la mujer. Esta sociedad es legalista, Jesús ofrece otra posibilidad. Entonces, continúa. El segundo grupo, entonces, el Dios de la gracia, los milagros que marcan la gracia, la gratuidad. Y un tercer grupo serían los seguidores y seguidoras de Jesús.
Entonces, a estos seguidores y seguidoras, Jesús les va pidiendo determinadas cualidades. ¿Cómo tienen que ser? Amantes de los pobres, tienen que ser gente decidida, gente autónoma, gente calma. Entonces, a esas cualidades, Jesús en las parábolas las ponía y en los milagros las ratifica. Hay milagros que ratifican las cualidades de un seguidor. Entonces, vamos a descubrir en una serie de milagros como una serie de cualidades de los seguidores. Este milagro les enseña a ustedes a compartir la multiplicación de los panes. Les enseña a qué, a compartir. Este milagro les enseña a ustedes a purificarse de todo ese mundo de sexualidad que tenemos dentro, que no entendemos, que lo tenemos enredado, que no tenemos claridad frente a él. Una serie de milagros que nos van a ir señalando las cualidades que deben tener hombres y mujeres, seguidores de la cruz. Y finalmente, unos milagros amargos, duros, de polémica, de enfrentamiento, que son los milagros de la crisis del reino. A Jesús a lo último de su vida no todo le va saliendo como él quería. Le van saliendo cosas difíciles, duras, enfrentamientos, sabe que ya la muerte la tiene cerca, lo tiene cercado a él. Entonces hay milagros que están ratificando esta situación de polémica, milagros duros, amargos. Le hemos pedido permiso a ellos y les estamos dando otro orden a los milagros, pero con lógica. Ustedes podrán decir, Gonzalo, no, pero este milagro yo más bien lo paso para allá, pásenlo, porque esta es una hipótesis de trabajo. Una hipótesis de trabajo para yo poderme ubicar frente a los milagros, que es muy difícil ponerle a ningún orden. Es muy difícil, porque si yo le pongo el orden de Marcos, no es el orden de Mateo. Si el de Mateo no es el orden de Lucas. El de Lucas no es el orden de San Juan. Entonces, ¿con qué orden me quedo? No, pongámosle un orden que obedezca a la dinámica de la vida de Jesús. La novedad del reino, el Dios del reino, los seguidores del reino y la crisis del reino. Entonces esto mismo me va dando unidad, así como vimos las parábolas. En este mismo 4 contenidos, ahora vemos los milagros en este mismo contenido. Con la posibilidad, como es una hipótesis, de que puedo trasladar un milagro a otro sitio si me parece, si tengo argumentos para ello, para eso es, porque es una hipótesis de trabajo, una hipótesis de yo tener un esquema, de que uno pueda ir reforzando un esquema, que en cualquier momento me encuentre con cualquier milagro en una liturgia, y este milagro es del sector, ya sé qué voy a decir, si es de la novedad del reino, qué era la sociedad de ese tiempo, si es de los seguidores de tal. Vamos a seguir entonces ese orden de los milagros. Vamos a distinguir, ojo, nos empezamos a meter en problemas. No es lo mismo un milagro que un relato de milagros. En el Evangelio tenemos milagros, no, tenemos un relato de milagros, es muy distinto. El milagro sucedió y prácticamente decimos, sí, ahí hay algo histórico, pero como que el relato ya lo cambió, lo mejoró, le añadió, le quitó, porque fíjense ustedes el camino que seguía un suceso de Jesús, lo mismo que el camino que seguía una parábola o un dicho de Jesús. Jesús habló, pero en manos de quién quedó eso que habló, y en manos de quién quedó eso que hizo ese día en la sinagoga, que curó a una mujer informada. ¿En manos de quién quedó? En manos de la gente, y la gente sale y se lo comenta. ¿Sabes lo que hizo Jesús en la sinagoga hoy? Se enfrentó con el sacerdote, había una mujer informada y empezó y tal. La gente lo llena, le añade, esa se lo cuenta a otra y le añade, esa se lo
la otra y le quita. Entonces, todos esos sucesos de Jesús quedan en manos del pueblo. En manos del pueblo. Y Jesús todavía no ha resucitado. Entonces, todos esos dichos quedan añadiéndole, quitándole, quedan vivos. Y no es solamente un milagro, sino van a ser muchísimos milagros. Entonces tiene que tener el pueblo mucha memoria. Tiene que tener, ¿sí? Ya lo empieza a convertir en relatos orales. En el relato oral siempre tiene la posibilidad de quitarle, de añadir, cada uno que lo cuente. Muy bien. Entonces, ya ven ustedes, esta es la primera etapa, esta oralidad en manos del pueblo. Pero resulta que cuando Jesús resucita y empiezan los cristianos a sentirlo vivo, a unirse, a cambiar su vida, resulta que ya ellos quieren como recoger. Entonces ya nos estamos reuniendo, ya estamos viniendo a celebrar la Eucaristía, el partir del pan, ya nos estamos sintiendo como hermanos, ya estamos sintiendo la persecución de los judíos. Entonces, bueno, recordemos al maestro. Yo me acuerdo que él hizo tal milagro. Fíjense, ya el milagro de la calle ahora coge otro ámbito, el de la comunidad, el de la liturgia, el de la celebración. Entonces ahí vamos a relatar. ¿Sí? Entonces la gente todavía está en manos del pueblo, pero ya es un pueblo mucho más reducido y un pueblo que ya tiene fe en Jesús como ente, como ser divino, porque resucitó. Entonces yo ya, ese hecho, si Jesús resucitó, ese hecho lo hizo Dios mismo, lo hizo Jesús, que es Dios. Entonces yo ya le añado, le quito de acuerdo a ese esquema ahora que tengo yo en la cabeza. ¿Sí? Entonces, el milagro, el relato del milagro coge otra dinámica, pero todavía no ha terminado. Porque cuando ya yo lo veo en la comunidad y la comunidad ya litúrgica, creyente en Jesús, lo reasume ya, no como el de la calle, lo reasume ya con un problema de fe. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que ya entonces ahora hay uno que preside o una que preside la comunidad. Y ese es el que a lo mejor la siguiente vez lo va a relatar. Entonces ya pasa a los dirigentes, pasa como en manos del profeta, del sabio, del catequista, que lo va a emplear ahora para su predicación. Primero en el pueblo, después en la comunidad, ahora en la conciencia del dirigente, profeta, sabio, predicador. Yo lo voy a emplear para mi liturgia, que voy a ir al barrio tal y me estoy quitando la comunidad de la hermana tal, del hermano tal. Entonces ya pasa a manos del dirigente y sigue funcionando, pero ya el dirigente le quita, le pone también según. Y finalmente decide, bueno, toda esta belleza escribámosla. Marquitos, escribe usted por primera vez. Entonces ya, fíjense, lo que narraba la gente, lo que narraba la comunidad, lo que narraba el predicador, ahora viene en una mano definitiva. Ya Marcos le va a poner y a quitar y va a quedar escrito. Ya no va a estar, ya nadie le va a añadir ni a quitar. Aquí está ya escrito. ¿Qué le puso Marcos definitivo? Que no estaba. ¿Qué le quitó? Que sí estaba. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso hay que saber para que nosotros no seamos esa hermenéutica fundamentalista, tan literalista. Marcos me va a revelar, si es genial, él me va a revelar lo que vivía el pueblo, la sociedad. Entonces él va a tener el milagro como un elemento, va a recoger, ahí es, mejor dicho, se está recogiendo lo que el pueblo pensaba, lo que la comunidad pensaba, lo que los predicadores pensaban y lo que él pensaba. Miren el camino tan difícil, tan rico, tan espectacular que sigue todo el relato.
Entonces en la Biblia no tenemos milagros, tenemos relatos del milagro. El milagro que el relato del milagro, si ya ustedes son biblistas, porque al decir yo, el relato del milagro quiere decir que ahí hay añadiduras y también supresiones, correcciones. Y de hecho, a veces los sinópticos, narrando el mismo milagro, uno le nota que este le puso un matiz, este le quitó una matiz, este la adornó otra vez, y eso que estaban viéndose los escritos. Mateo y Lucas escriben después, tienen el escrito de Marcos delante, ya lo tienen. Ah, pues yo le añado esto, le quito, lo pongo en otro contexto, me parece que aquí queda mejor, ¿sí? Lo voy matizando y lo voy mejorando. Entonces, y nosotros lo vamos a meter entonces con los milagros de los sinópticos, no con los de Juan. Que Juan tiene otro género literario, otro modo de tratar los milagros, y distinto al de los sinópticos. Y no nos vamos a meter con los del Antiguo Testamento, con los del Nuevo Testamento, sinópticos. Pero ya ahí vamos a tener claridad un poquito sobre todo lo demás. Entonces, fíjense que eso es lo que prácticamente está aquí. Pónganle cuidado a este cuadro ahora, repasemos el cuadro y veremos. Hay dos puntos de partida. El hecho en sí mismo. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Y punto de llegada, el hecho enriquecido. Todo relato de milagro ha enriquecido el milagro. ¿Por qué? Porque miren el camino tan largo que recorre. Aquí está el hecho. Pongámosle la suegra de Pedro, la enferma. Lo captan los sentidos. Este suceso, los sentidos van a ser la primera lectura. Nuestros sentidos, ¿qué son? Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestras manos, nuestro tacto, nuestro oído. Y según agudeza que tengamos, ¿quién tiene más agudos los sentidos o ciertos sentidos? ¿Un varón o una mujer? Decimos la mujer. Las mujeres en colores, que este rosadito, es que no era este rosadito, era un ojo chiquitico más intenso. ¿Por qué no me lo compraste? ¿Qué será que? Y el varón dice, pero no es el modelo. Pero no es que no es lo mismo. Va a tener más sentido de los colores, va a tener más agudeza de oído muchas veces. ¿Por qué? Porque la mujer en general, por lo que viene como preparada para percibir, defender la vida y llevar la vida dentro de sí, tiene los sentidos generalmente más agudos, los ejercita más, porque ella es la primera que va a dar el aviso cuando haya un peligro para la vida que ella está cobijando, o cuando haya una posibilidad de la vida. Él le va a decir a su marido, mira que esto le conviene mucho al niño, mira cómo que hay una cosa que, ¿sí? Pero yo no estoy escuchando nada, no levantate que sí hay en mí. Todo eso, todo ese mundo, del cual se puede abusar también lo que sea, pero hay, entonces no es lo mismo un milagro recibido por una mujer que por un suceso. No es lo mismo lo que ella relata, no es lo mismo si la novelista lo tomó de un relato femenino o de un relato masculino. Todo ese mundo, ¿sí? Terminan siendo relatos muy masculinos, pero debajo hay mucha riqueza femenina. Porque ese predicador, ese evangelista, tenía una mujer, tenía una mamá, tenía unas hermanitas que iban a las liturgias y son los que le cuentan. Marcos no fue discípulo directo de Jesús. ¿Quién le contó? Discípulos y discípulas directos de Jesús. Se lo narra. Él lo purificará, lo que sea, pero él tiene fuentes también en ese sentido, mucho más amplias que la muy baja. Entonces, fíjense, los sentidos, el valor de los sentidos hay que ponerle a los hechos. Esto de 1000 colores solo una representación de los filtros mentales. Todos tenemos construidos
según nuestra historia y según nuestra cultura, filtros a través de los cuales entran las cosas. Si yo soy de una cultura empobrecida, voy a ver distinto a esta mujer encorvada que uno de una cultura encopetada. ¿Sí? Para el de la encopetada, esta mujer está dañando la liturgia, era lo que decía el sacerdote. No sé, tienen 6 días para curarse. ¿Por qué se les ocurre venir a dañarme la liturgia el santo día del sábado? Entonces la está viendo mal. Y cada el otro dice, si quisiera, hágale, ¿sí? Porque ahora se nos va el maestro y nos quedamos oídos, hágale. Como posiciones totalmente diferentes, según el esquema mental. ¿Sí? El mismo Jesús tiene un esquema mental que no le interesa mucho la liturgia, le interesa más el problema de la gente. Él deja la liturgia, la complica, porque le interesa resolver el problema de la gente. Tiene una mentalidad distinta. Él tiene unos esquemas mentales distintos. Tiene una percepción distinta a la que tiene el sacerdote. Entonces, esquemas mentales. Eso depende. Tenemos miles de esquemas mentales, ¿no? Ahí pone unos cuantos colorcitos para indicar que es un arcoíris. Los matices infinitos que tenemos, porque depende de nuestro fondo económico. Hemos sido educados en capitalismo, hemos sido educados en comunitariedad, hemos sido educados desde la clase social baja, o el estrato social menos bajo, o el estrato social medio, el estrato social alto. ¿En qué estrato hemos ido? ¿En qué colegio nos educamos? Todo eso nos va colocando esquemas, modos de ver. ¿En qué colegio nos educamos? ¿Colegio católico? ¿Colegio de Estado? ¿Colegio qué maestro? Me tocaron maestras, me tocaron maestros, me tocaron gente descreída, me tocaron gente muy creyente. Todo eso me va metiendo esquemas. ¿En qué barrio vivo? ¿En qué voy a algún grupo religioso? No soy del grupo religioso. Soy tal, ¿qué grado de estudio tengo? Soy muy crítico. Entonces, todos los contextos que vivimos, que son infinitos, marcan esquemas mentales, modos de ver, de percibir, de sentir y de reaccionar. Entonces, ese mundo que filtra, este mundo, el hecho, captado por los sentidos, filtrado por los esquemas mentales, el acontecimiento va siendo, al ser filtrado, va recibiendo más o va eliminando. Estos o le añaden o eliminan, pero siempre va pasando algo que sí se vivió, pero como la onda de lo que se vivió, ¿sí? Es como cuando cae una piedra o algo, se oye un sonido. Hay una piedra en el agua, forma una onda. El agua sigue, la piedra cae, va al fondo, pero va dejando ondas. ¿Sí? Entonces, esas ondas son percibidas, en qué medida le añadimos, en qué medida las sentimos intensas, o en qué medida las percibimos como que no tienen mucho valor. Entonces, todo eso van a venir, ¿dónde? A este misterio del consciente y del inconsciente. Entonces, ese suceso se va al inconsciente y ahí añade su propio peso al inconsciente o me remueve el inconsciente. ¿Sí? Si yo soy mujer y encontré a esa mujer encorvada y yo me siento también, ¿quién me remueve? Me remueve toda la historia que yo tengo aquí dentro de la mujer oprimida, de la mujer marginada, de la mujer vendida, de la mujer negociada, de la mujer que la tratan como niña, de la que no puede tener propiedad en nada, su palabra no vale. Me mueve todo el mundo. Y se la mueve al varón en el otro sentido y a la mujer en sentido diferente. Entonces el inconsciente es donde está ahí toda la historia positiva y negativa que tiene cada uno de estos. Si es una mujer, si es un niño, si es un extranjero. Si es un extranjero, mira el inconsciente me va a mover. Es
no le está haciendo un milagro a un romano, y un romano es un perseguidor, un romano nos tiene jodido, un romano nos tiene pisada la cabeza con su bota, un romano, y Jesús le hace un milagro a un romano. Fíjense lo que mueve el inconsciente. O si se lo mueve le está haciendo un milagro a un jefe judío. Jesús, al tipo que nos está usando en la sinagoga, al tipo que está, y usted le hace un milagro. Entonces, el inconsciente, ese inconsciente, ahí está todo el depósito, lo bueno y lo malo, lo más santo y lo más corrompido, está ahí, conviven en el inconsciente. Y el hecho llega a tocar ahí, se mete él con la carga que traiga, porque de hecho trae su propia carga. Si Jesús curó a esa mujer encorvada, fue con una lucha por el sacerdote, tuvo que citar la historia, tuvo que decirle: ustedes son unos hipócritas, a un animal que cae en un pozo lo libera, ya esta pobre compañera, ¿sí?, atada, que la tratan como peor que una. Sí, entonces todo eso está removiendo cosas y está añadiendo cosas, ¿sí? Entonces vean lo que significa el suceso. Nosotros como que no caemos en cuenta de todo eso, y vamos a tenemos necesidad de una clave hermenéutica que sepa tocar el inconsciente, que me vaya, que me saque cosas. Bueno, entonces sigue el suceso. Este inconsciente, pongámosle de este tiempo, las mujeres que son como un objeto grande de misericordia, de amor, Jesús toma posición frente a ellas y frente a la sociedad. A Jesús le duele mucho, muchísimo, porque en parábolas, en discursos y en milagros son objeto, y los evangelistas conservan muchos milagros de la mujer. Quiere decir que era un problemón que ellos tenían que resolver y enfrentar. Entonces, eso queda depositado en el inconsciente, pero uno dice, ese inconsciente siempre presiona al consciente para que se haga realidad. Eso que yo tengo dentro me provoca contar. Y llego a la casa: mamá, ¿sabe qué? Fíjense lo que hizo Jesús hoy. Oye, marido, ¿sabes qué? Mira lo que hizo Jesús. La mujer tiene ganas de contarlo, liberar su inconsciente. ¿Y cómo lo libera? A través del consciente. Conscientemente yo ahora lo narro, lo cuento. Entonces empiezo a comunicarlo, a decirlo, y lo repito. Y dice: no, digo, ¿por qué repetiste tanto? Porque lo tiene dentro. Cuando uno repite mucho una cosa, porque la tiene dentro, y algo le está diciendo: sácalo, sácalo. Si uno no lo saca, ahí vienen ya los especialistas y me dicen: si usted no lo saca, lo enferma, ¿sí? Le empieza con un dolor, le empieza una cosa, le empieza la otra, que si el día le empieza a salir. ¿Por qué? Porque tiene el inconsciente. Acuérdense que ese era el secreto de Freud, el secreto de Jung. Revelen su inconsciente y verá que lo. Entonces, ¿cómo se revela el inconsciente? Mucho en los sueños. Entonces, cuéntenle su sueño, identificamos el problema y verá que encontramos el remedio. Ese es el arte de la psicoterapia. Entonces, el relato, el contarlo, el narrar, hacer un relato de milagro, un relato de parábola, es una terapia, una psicoterapia, porque me está purificando, limpiando, ayudándome a que me salga lo que tengo acumulado allá adentro. Por eso los relatos, cuando lleguen a tocar eso y yo lo sienta, van a producir un símbolo, van a producir una revolución. El milagro se puede reproducir en mí después de 2000 años, y se puede reproducir hasta con superior fuerza que la misma que ocurrió en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Por el poder que tiene el inconsciente sobre el consciente. Entonces ya el consciente me lo pasa a narrar. ¿Qué género literario va a coger? Como el relato de milagros, como una parábola, como un cuento, como un género literario. Pero lo que yo voy a contar aquí, habiendo seguido todo este proceso, me faltó una cosa, me salté
una muy importante. Este consciente me lo van a dar, pero vuelve a pasar para narrarlo por mis esquemas mentales. Pero si mis esquemas mentales han cambiado del tiempo del suceso al tiempo en que yo lo narro, por eso ahí está modificado. Entonces ya me cambió, no fue lo mismo. Fíjense, no es lo mismo cuando ellos perciben el milagro en la vida de Jesús. Esto significaría que estamos todavía en la vida de Jesús, que cuando ellos lo van a narrar después de la vida de Jesús, después de la muerte de Jesús, los esquemas mentales cambian. ¿Por qué? Porque ya no es el Jesús solamente amigo, galileo, chévere, que se tomaba un trago con nosotros en la cantina, que comía con nosotros, que No, ahora ya es un Jesús divino, un Jesús resucitado. Entonces mis esquemas mentales han recibido nuevos filtros. Entonces por eso dice que aquí estaría modificado. Aquí está más ancho que acá. Tiene otra figura para indicar que estos esquemas mentales se están modificando diariamente. Ustedes diariamente tienen nuevas experiencias de vida, nuevas experiencias de trato, de tal, y entonces su esquema mental se está modificando. No es lo mismo la primera vez que uno narra un chiste que la segunda, tercera vez le añade o le quita. Si me fue mal en el chiste, hasta lo borro, no lo vuelvo a hacer. Si me fue muy bien, le voy añadiendo cosas. ¿Sí? Lo mismo en los relatos serios, igual. ¿Por qué? Porque voy adquiriendo nuevas experiencias, nuevas visiones. ¿Tá? Entonces, vean todo este mundo, del suceso al hecho. Si no lo tenemos en cuenta, no tenemos noción de lo que. Y lo que el evangelista me encuentra cuando yo pongo el relato aquí. La hermenéutica, coge este relato, la hermenéutica tiene que hacer este recorrido. Tiene que atreverse a meterse dentro de la conciencia. Si no se mete dentro de la conciencia del evangelista, de su comunidad y sociedad y de Jesús, no hace hermenéutica. Entonces hay que atreverse. De todos los métodos que ustedes conocen, ¿cuál es el que se atreve? Nos estamos atreviendo con el método de la matriz social diaria, que es métase. Y lo vamos a repasar ahora para poderlo tener fresquito para mirarlo. Métase a través de esa matriz social triádica a ver cómo pensaba Jesús, cómo pensaba la comunidad de Marcos, cómo pensaba la de Lucas. ¿Ya? Métase para que la cosa no salga superficial, sino que tenga un bagaje hondo donde usted pueda decir el inconsciente de Jesús era tal, el inconsciente de la comunidad era tal, el inconsciente del templo, porque eso es lo que tenemos que hacer. El método de la matriz social triádica me va a ayudar. Pero si yo no entiendo eso, nunca me explico por qué un relato no es igual al suceso. El relato es mucho más rico que el suceso. El suceso a veces es muy sencillo contar. Pasaba yo por la avenida 70 esta mañana y un carro atropelló a un pelado que llevaba un bulto. Eso es la crónica. Es la que te puede dar el periodista así, y a veces lo hace pasar. Pero no me está contando lo que sentí yo, lo que yo percibí, además de eso, lo que sintió otra persona. Y veo varias actitudes, gente que corre, gente que grita, gente que no se quiere meter, gente que atiende. Entonces hay mil. Entonces yo puedo contar todo eso. Yo puedo contar que vi diversas actitudes, que sentí gritos distintos, que sentí el muchachito y que su mamá cómo estará, la cómo meter a ella, que ese muchachito llevaba era algo era recolector de cartones, de cualquier cosa, entonces ya les meto. Fíjense, todo eso está en el milagro, todo eso está en el suceso.
no en el milagro, en el suceso, pero depende de la perspicacia que tenga el que lo vio. Entonces, eso es lo que muchas veces narran ellos. Por eso se percibe. Se necesita mirada, no solamente la de los sentidos, se necesita la mirada de los esquemas mentales y se necesita el acumulado del inconsciente, los nuevos esquemas mentales para poder dar un hecho. Un hecho, un relato es una cosa preñada, maciza, apretada, comprimida. Yo tengo que meterle con un programa que me lo descomprime. Esa es la hermenéutica. Y en la hermenéutica de milagros, que es la que vamos a hacer, vamos a tener que hacer eso, ¿no? A ver, ¿qué método utilizamos para descomprimir el milagro? Que me revele todo lo que tiene dentro de eso. Y verán que es un mundo estupendo. Entonces ya nos empezamos a aproximar como a algunas de estas verdades que tenemos que, si una cosa es el milagro y otra el relato del milagro. Gonzalito, una pregunta. Tú decías que el milagro en sí es una psicoterapia, ¿no? El El relato del milagro es como, hace parte como la psicoterapia, ¿no? El decirlo, el narrarlo, el releerlo, sobre todo la hermenéutica. Pero a ver, sí, el relato siempre es un proceso. Pero entonces hablamos únicamente del milagro, o sea, del relato del milagro, o podríamos hablar también al releer y al decir otra vez las parábolas o cualquier cosa que esté en la Biblia, también sirve de psicoterapia. Sí, eso sirve para todo. Se aplica a todo. También, porque hay relatos de polémicas, hay relatos de parábolas, hay relatos de discursos, ¿sí? Todas las formas literarias, a todas, ¿vale? No solamente se aplica a este libro literario, sino a todos los que se encuentran en la Biblia. Para todos. Gracias. Entonces, ¿qué hay detrás de un relato de milagros? Es la pregunta, ¿no? Que hemos tratado como de ver. Cuando uno le pregunta al Antiguo Testamento, deme sus nombres que usted utiliza para milagro, se lleva uno su sorpresa y su susto, porque el Antiguo Testamento es más muy amigo, aunque no digamos siempre, pero es muy amigo de lo maravilloso. Convierte en maravilla porque él ve, ¿sí? Exacto. Todos los términos que usa el Antiguo Testamento. Veamos, para que comparemos la terminología que usa el Nuevo Testamento, es muy distinta. Tengan en cuenta esto, por ejemplo. Fíjense que el Antiguo Testamento va a tener mucho los términos sobre la exterioridad del milagro. Apago el celular, ustedes me van a recordar cuando sea la hora de ¿Y a qué hora sale? Eso lo conciliamos. O a 10:30 me dicen para hacer. El Antiguo Testamento. Sí. O 10:15. O a las 10. Ya van a ser las 10. ¿Ah, sí? Bueno, fíjense en los términos. Usa ot, que significa maravilla, signo positivo de la presencia de Dios, que es una maravilla divina. Cuando ellos quieren en el milagro ven una maravilla divina, ot. Cuando ven una maravilla siniestra, que también es milagro, algo que por ejemplo, las tinieblas, para ellos es positivo, pero para los egipcios es negativo. ¿Sí? Que pase un ángel matando niños, los míos me los protegen y al otro. Entonces, ellos lo consideran milagros, pero son milagros siniestros, son maravillas siniestras, son castigos de Dios.
Entonces Dios puede, la misma, en el Nuevo Testamento encuentra, por ejemplo, la oscuridad, cuando muere Jesús, la oscuridad, que toda la tierra se llena de tinieblas y oscuridad. Eso es siniestro, una maravilla siniestra. Sin embargo, es un milagro para ellos. Entonces, cuando es así una maravilla siniestra, le cambian el nombre como fe. Cuando es una maravilla trascendente, que ven ahí detrás de Dios como un suceso de la santidad de Dios, lo llaman Belé. Cuando es una maravilla misteriosa, que me pone a mí como en el misterio, suscita en mí otra actitud, lo llaman Niplaot. Cuando es una maravilla grandiosa, cuando yo quiero ponderar lo grandioso, exorbitante, lo llama Gedulá o Gedulot, Gadol, la grandísima. ¿Sí? Cuando ellos quieren señalar como el poder que hay dentro de eso, lo poderoso que es eso, no lo grande, sino lo poderoso. Puede ser pequeñito, pero poderoso, lo llaman Geburot. Cuando quieren manifestar que esa obra está significando una victoria de Dios o del pueblo, lo llaman Maaseh. Y cuando quieren figurar que es una cosa llamativa, lo llaman Noreot. 8 términos, pero que se están fijando mucho en lo maravilloso y su repercusión. Unas veces repercuten y repercuten, en otros repercuten como bondad, repercuten como la repercusión que tiene. Entonces le ponen 8 términos. No nos lo vamos a aprender obvio que no se trata de eso, sino que uno se dé cuenta cómo el ser humano define de acuerdo a lo que percibe, a lo que quiere expresar. Quieren expresar maravillas, aunque dentro hay un contenido, pero se van a fijar mucho más en los términos de maravilla, que van a pegar de lo maravilloso, van a convertir las cosas en maravilla. A veces cosas que suceden todos los días o con frecuencia, de repente ese día se convierte en maravilla. Entonces, para ellos era una forma de empezar a hablar de lo maravilloso de Dios, de la creación. Pero cuando ya dejan una herencia y esa herencia no la percibimos como ellos la percibían en fe, nos quedamos pegados de la exterioridad de la exterioridad de la eternidad. Entonces esa exterioridad nos puede llevar a valorar el milagro solamente por lo que se ve, no por el contenido. Y Jesús va a trabajar al revés en el Nuevo Testamento. Jesús va a trabajar no tanto por lo que se ve, sino por el contenido de las cosas. Tanto que va a haber milagros que tanto Jesús como nosotros sabemos que no son milagros. Curar de una fiebre a una mujer, eso lo hace cualquiera. Póngale un pañito de agua, una pastillita, póngale, háganle unos presiones, un dolor de cabeza, una necesita. Si no tiene una complicación, pasa. No es como para ponerle en la lista de los milagros. Sin embargo, ese es un gran milagro, es el segundo milagro de novedad que narra Marcos. ¿Sí? Empezando este evangelio, le pareció una gran novedad, un gran milagro que Jesús fuera a esa casita. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que ahí hay un contenido de conciencia impresionantemente grande que afectó tanto a los discípulos que guardan memoria como de un milagro de una cosa que aparentemente no lo era, porque hay un contenido interior que es lo que vamos a revelar tan pronto le apliquemos la clave de la hermenéutica, de la matriz social-triádica, que es la que nos va a sacar el inconsciente de ese milagro. Tan pronto toca el inconsciente, me aviso. ¿Cómo así? Que en esa fiebrecita había tanto contenido. Sí, sí. Parecería que el milagro del Antiguo Testamento, los nombres de los milagros. sí, no, pero el milagro en sí del Antiguo Testamento trata de sacar la grandeza de Dios por demostrar esa grandeza de Dios. Yo veo como una diferencia al milagro del Nuevo Testamento, que aunque destaca la grandeza de Dios, pero es más dirigida al ser humano. Veo un poquito como ahí la diferencia, mientras que allá es casi que mostrar a ese Dios tan omnipotente
casi que desconecta esa misma humanidad, mientras que Dios en el Nuevo Testamento es más Dios del humano, que el humano se convierte en milagro, al no tanto el humano, es como que Dios por Dios. Porque nosotros podemos ponderar como una maravilla del poder de Dios y después me dicen así, hermano, dice eso no es el poder de Dios, es una aurora boreal que sucede por esto y esto y este fenómeno. Entonces ese atardecer tan bello, tan hermoso, pero si no, que nos empuje, ese atardecer tan en el poder de Dios, no, esos son unos fenómenos naturales que no son en sí mismos milagros, ¿ves? Entonces el Antiguo Testamento va a poder dar las maravillas exteriores, si los amaneceres, los atardeceres, el hielo, el rocío, para ellos le va a parecer un milagro. El rocío, la lluvia, el granizo, porque no tenían en su mente forma de explicarse. ¿Cómo es que estando nosotros aquí, en vez de caer gotas, cae hielo? Es un Dios que nos mandó para castigar a estos terráqueos que nos estaban persiguiendo y nos iban a matar. Entonces, claro, mandó granizo, mandó tal. Pero en el fondo es como demostrar también a otras culturas que Dios es mucho mejor que ustedes. Todo eso, entonces, para que nosotros nos quedemos ya con un sentido crítico del milagro, tenemos que ir dejando la maravilla, relativizando lo maravilloso que nos explica la ciencia muy fácil y empezar a ver el contenido de conciencia que hay ahí. En un atardecer que no es milagro, puede haber un contenido de transformación de conciencia que es el que me relata el Evangelio. Ahí es donde está el milagro. Entonces, en ese sentido, que nosotros diríamos hoy muy moderno, resulta que Jesús fue muy moderno, porque Jesús empieza a prescindir de lo maravilloso externo y empieza a ver los procesos de conciencia de la gente, empieza a ver el cambio. Entonces, en ese sentido, Jesús se nos anticipó 2000 años. Y consigue desde el ser humano la grandeza de Dios, no lo contrario. Exacto, lo contrario, no está en lo exterior, sino en el interior. Eso que no controla la ciencia. ¿Sí? La cuántica ahora trata de explicarlo mucho mejor. ¿Sí? La ciencia antes prescindía totalmente. La cuántica me dice, ¿sí? Que siempre el mundo está lleno de partículas y de ondas que se intercambian. Ese es el secreto de la cuántica. Lo que es ahora onda se convierte en partícula. Lo que es partícula se convierte en onda. Entonces no hay nada absolutamente espiritual que no tenga materialidad y no hay nada tan material que no contenga espiritualidad. Todo lo que sabíamos. ¿Sí? Entonces ese mundo tan bello me está revelando cosas inmensamente grandes. Lo más material que yo creía que era pecado, resulta que hay un contenido de gracia inmenso. ¿Sí? Una pregunta, no sé si es pedagógica, didáctica, no sé, si el milagro contiene eso tan rico que exige ahora como desmembrarlo, como descubrirlo, si a un niño se le cuenta el milagro o el relato, es decir, ¿qué se estaría logrando si el niño está quizá desprovisto de lo que ya puede trascender desde el relato? Es decir, el niño, yo no sé cómo le afectaría o cómo afecta la lectura del niño la misma extracción de lo que significa el relato del milagro, si el mundo simbólico del niño es tan grande, como por ejemplo la historia de Batman, la de Superman, todo eso, y él capta rápido lo que la historia dice. Pues, ¿es pertinente el milagro? ¿No es pertinente? ¿O cómo contar el relato? Como hablando desde lo pedagógico. Sí, si hay uno que urge reconstruir el milagro en el niño, porque el niño muy bien, al principio la fantasía le fascina, pero tan pronto pasa ese periodo y entra en el bachillerato, ya Batman desaparece. Ya a partir de cierta edad andan a Batman y a todos los voladores y a todos los tarzanes, ya que dicen ellos, eso, Niño Dios.
Miren cómo aquí esta mujer cambió. Miren cómo los discípulos de Jesús que eran tan jodidos en esto y en esto, miren cómo cambió. Eso sí no es los humanos. Eso es exactamente lo que pasa. Cuanto antes, sacarlo de la maravilla, dejarlo de decir, vea, todo tiene una maravilla, pero esas maravillas son pasajeras. Y Dios se sirve a esta maravilla pasajera para hacer que nazca una cosa bonita. Su papá y su mamá se enamoraron con un atardecer hermosísimo en la orilla de la playa. Pero ¿qué quedó de eso? El atardecer se fue, no se volvió a repetir, pero quedó, hermanito, quedó usted. Eso que pasa quedó al final. Entonces, como empezarles a demostrar esa maravilla exterior que es pasajera y que lo puede hacer la ciencia, la naturaleza, porque casi todos los milagros tienen explicación natural, o la van teniendo. En cambio, queda algo, ¿sí? De eso del temor de la barca, que Jesús aparentemente venía, o dice que venía caminando sobre las aguas, ¿sí? ¿Qué quedó? Que a lo mejor la ciencia explica que eso es posible. ¿Sí? Si usted levita, si usted tal, o a lo mejor era una ilusión óptica que como hay olas, él venía en otro barquito y se creía que caminaba y venía sobre sí, yo lo veía. Pero ¿qué quedó de eso? Que a esos apóstoles cobardes se les quitó el miedo, para siempre. Eso ya. De alguna manera, no sé, entonces, se rompe con el mundo imaginario del niño. Que es la una creatividad. Fantástico, es una cosa. Manténgase, pero relativícese. Pero no ponga el milagro que él no tenga esa fantasía, porque esa fantasía, todos los hombres se la van a cambiar. Eso le gusta a él, pero eso sí, sí, pero si necesitamos el milagro sobre la fantasía, tampoco esa fantasía se hunde el milagro y se hunde la fe. Entonces prefiero el camino seguro. Píntelo bonito, pero dígale al niño cómo Dios engancha cosas permanentes en cosas transitorias. Eso es lo que no hemos hecho. Cómo Dios engancha cosas permanentes en cosas transitorias. Porque acabamos de construir cuando uno empieza a hablar con los muchachos que no han tenido una experiencia como precisamente concreta, y uno empieza a revelarles ese tipo de cosas, tanto en las palabras como en los milagros, los muchachos empiezan a quedarse muy curiosos y empiezan a sentir normal, porque empiezan a ver que es más cercano a él. Y cuando el niño empieza a cambiar eso maravilloso y darle el sentido que está detrás de eso, también empieza a reconstruir un mundo sin él. La necesidad de escribirse donde te pasa, no es que reconstruir, sino darle otro sentido, darle otro camino para que se vive. Es como demostrarle a él cómo es decir, sírvanse mucho de la mano, cómo en esa materialidad hay una cosa permanente, una cosa de un valor permanente, una espiritualidad. ¿Sí? Cuando uno dice, vea, de lo más craso, de un beso, que es saliva, que son labios, que ¿sí? Puede salir una alianza para toda la vida, capaz de entregar la vida por el otro. Entonces, eso es espiritual, eso no tiene medida. Sin embargo, sale de lo más craso. Si lo más material se convierte en lo más espiritual. Así de sencillo. Entonces, como enseñarle eso al niño, el campo, ¿sí? Que la onda y la partícula, que ellos ya empiezan así, lo que es material tiene una capacidad de recibir espiritual. Y Dios se sirvió. Entonces, póngale toda la fantasía que quieran, toda la belleza, todos los colores. Es un cuento, pero eso es transitorio, Eso lo explica la ciencia. Dios se sirve de la ciencia de la creación para irle haciendo renacer. Yo pego sucesos en una noche, o en una mañana, o en la carretera, o en un atardecer, o bañándome, o soñando. Yo pego sucesos que me transforman en acontecimientos transitorios. En cambio, hemos hecho el milagro de lo contrario. Ahora, yo quisiera definirles, poner en la definición tradicional del milagro que usa la iglesia.
y verán que nos quedamos. Fíjense que, por ejemplo, para un santo, para canonizar un santo, ¿qué pide la iglesia? Pide una maravilla. Pide una maravilla de que hoy tenía cáncer y lo pruebo con esta radiografía, mañana no tengo cáncer, pero a la iglesia le interesa poco que haya cambio de conciencia. Eso no lo examina porque no lo puede examinar, no tiene capacidad. ¿Por qué? Porque la capacidad de conciencia está en lo que me diga la persona o lo que yo vea en ella. Y a lo mejor el seguro de cáncer, yo no la veo tan santa. Sí, yo como la veo. Pero la llevan a Roma y pero no examina el proceso. Y la Biblia no. En Jesús es, si hay cambio de conciencia, hay milagro. Si no, no hay milagro. Y eso es lo que Jesús se enfrenta y le dice a los fariseos y a los judíos. Ustedes le piden un milagro, me piden un acontecimiento fuera, pero yo no les voy a dar sino un cambio de conciencia ahí. En la iglesia tenemos mucho de eso. Antes de que prosigamos, yo quisiera decir algo de lo que decía Ruth, y es que en la televisión salió, ya no le están pasando, un comercial. A mí me causaba gracia, pero también le veía tanta enseñanza, porque es un niño, hasta habla argentino, por cierto. Y el niño está en su pieza. Sí, de noche, cuando eso entra un monstruo a la pieza, más grandote, y se le sienta al lado, y el niño le dice, ya no me asusta, ya te tienes que ir, porque es que la suya hermanito lo tengo que cuidar. ¿Sí? Entonces todo eso que para el niño era susto, porque se impresionaba, en la medida que creció se dio cuenta que eran sus propios fantasmas, que no eran reales, y que ahora tenía que cuidar a su hermanito de esos mismos miedos, de esos mismos fantasmas que se iba creando por la soledad de la habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro que usted decía, que Dios, o sea, independientemente de lo científico, de todo lo que se haya descubierto, o sea, para mí es muy complicado quitarme algo que lo tengo tan metido en mi ser, tan introyectado, ¿sí? Que es que yo digo, y usted lo decía ahora, Dios se vale de la ciencia, ¿sí? Para hacer las cosas. Y yo pienso acerca de los milagros que justamente es eso, ¿sí? Como en un momento en que no puede caer hielo, donde la naturaleza no está apta para que caiga el hielo, ¿sí? Donde no hay manera de que suceda, ¿sí? Es allí donde yo me detengo. En un momento, donde, por ejemplo, nosotros estamos aquí, ¿cierto? Y el reflejo que está saliendo de esa bombilla nos ilumina este lugar, ¿cierto? Pero qué tal que en vez de darnos esta claridad fuera azul, ¿sí? Y resulta que la bombilla no es azul, ¿sí? Entonces yo me detengo es allí, justamente ahí, para mí, ¿sí? Justo ahí es donde sucede el milagro. Donde sucede el milagro, en la persona, en su conciencia, donde no hay ningún elemento que le ayude a esa persona a generar cambio de conciencia, ¿sí? Donde no hay nada que lo perdió, donde todo se lo quitaron, porque le quitaron la esperanza, donde no hay una plataforma donde esa persona se pueda parar, como cuando uno dice, uy, yo hice un bachillerato acelerado, yo hice un bachillerato acelerado. Me ha faltado piso para poder sostenerme en la medida que el conocimiento me va llegando, ¿cierto? Lo mismo pienso con un ser humano que le ha castrado absolutamente todo y lo único que sabe es defenderse. La única arma que conoce no es precisamente la palabra, el diálogo, ¿sí? Sino que es el tirarse, el quitar antes de que me quiten, en acumular, porque nunca tuve nada, ¿sí? Entonces, no hay de dónde, no hay piso para esa persona para enseñarme, es que tienes
tienes que dar, ¿sí? Y entonces para mí, ahí, cuando esa persona empieza a dar, es donde sucede el milagro, donde hay una transformación. No tenía ni siquiera piso. ¿De dónde se sostiene? ¿Dónde se sostiene? ¿Quién lo explica? ¿Sí? Eso que se vuelve tan inexplicable, sea subjetivo